En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bien, comenzamos este programa con la presencia, la visita de Susana Bisset, una destacada escritora de la ciudad de Río Cuarto. Susana, un gusto de tenerte. Muy buenas tardes. Gracias, chicos, a los dos. Bueno, los conozco en este momento, aviso. Bueno, eso es lo muy importante. Bueno, nosotros la conocemos obviamente por su obra, por su tarea, digamos, para la cultura de Río Cuarto y por formar también parte de una de las familias que también han marcado a la ciudad de Río Cuarto. ¿Es así? ¿Coincide con esa presentación? Y ponele. Sí, sí, papá desde muy chiquita yo me decía que yo tenía que ser escritora. Entonces es como que él, sí, tuve mucha influencia de papá en lo que soy ahora. Estamos hablando, para aquellos que no saben, de Carlos Bisset, que bueno, ha sido una figura, es una figura conocida, reconocida de la ciudad, sí. que bueno, ha sido un empresario de los que más ha impulsado distintos proyectos aquí en Río Cuarto. Sí, papá papá era epiléptico, entonces él necesitaba ser reconocido. Viste que Napoleón era epiléptico y él era siempre tratando de sobresalir. Papá era igual, él necesitaba que la gente hablara de él, para bien o para mal, porque no era simpático. Entonces, todo esto de armar Barrio Bimaco, Rumifer, el diario, la radio, todo eso a él le hacía mucho bien. Siempre tenía algún proyecto en la cabeza. Sí, papá era mira, el último proyecto, que no llegó a concretarlo, pero ahora se está viendo, es Puerto Madero a la orilla del río, cuando el río era... Claro. Viste lo que era, todo era tapera, todo sucio. Esa fue su última idea, digamos. La última, sí, él soñaba con hacer Puerto Madero acá en el río. ¿Y por qué cae, digamos, su imperio así de empresas? Y bueno, a ver. Digamos, en la retrospectiva de después de 30, 40 años. Digamos. Porque es largo. Él quiere armar Rumifer ya grandes, porque Rumifer hacía las locomotoras, o sea, el casco de las locomotoras, las cabinas de los tractores, y era algo muy grande y iba creciendo muchísimo. Entonces dice, vamos a hacer allá. Para eso necesitaba plata. Entonces le pidió a todas sus empresas que se endeudaran, sacaran créditos, y recién lo hablábamos con él y decíamos, no... esta radio, el gerente dijo, no, yo no me meto, porque no le veo futuro. Era en la época de Alfonsín. Y efectivamente, se fundió por los intereses, porque la inflación era monstruosa en esa época, era el 100% mensual a veces. Entonces, ahí el país le jugó una mala pasada, digamos. Sí, él siempre hablaba bien de Alfonsín, a pesar de que... del país, digo, de las circunstancias del país. Este país es tan inestable. Siempre digo a mis hijos, vos nunca pongas todos los huevos en una canasta. Diversificate, porque vos nunca sabés cuándo va a ir bien una cosa, mal otra. Entonces, sí. ¿Y vos decís que era complicado? ¿En qué sentido tu papá? Papá, le encantaba ser antipático. Él, suponete, hubiera sido esta charla, él hubiera estado así. Claro. Entonces vos le haces la pregunta... Y te miraba para abajo siempre. Bueno, y vos decís, dale, arrancá, por favor. Sí, era muy malhumorado, muy... él, suponte, una vez lo recibió cuando inauguraron Rumifer, y él lo recibió al intendente, y él estaba apoyado contra la pared. Yo no me puedo parar ahora para apoyarme. Y le dicen, viene el intendente. Y siguió apoyado, así dijo. Lo único que le hizo al intendente es levantarle. No, sí, digamos. No se hacía. Y como padre, ¿qué recuerdos tiene? Porque a lo mejor es algo malo. Igual, malo. Es decir, con las personas... Con sus padres o con el resto era igual que las familias. Tenía el mismo comportamiento, no disimulaba, diríamos. No, era muy exigente, y él decía que nosotros éramos su desilusión, los cuatro. Que si hubiera, y mi mamá potenciaba y decía, porque era italiana mamá,
Si hubiera sido por nosotros, no hubiéramos tenido hijos. Para esto, mejor. Ay, pero vos seguiste lo que te pedía tu papá, digamos, escritora. Yo era la más obediente porque sabía que siendo obediente quizás zafaba de alguna paliza, de algún reto. Entonces yo trataba y eso que él me decía, vos tenés que ser escritora, y desde muy chiquita yo ya empecé a escribir. Y él decía, dale, dale, seguí, insistí, me corregía los escritos. Sí. Así que, digamos, de alguna manera la vocación, la pasión por la escritura viene de niña y no la dejó nunca. Claro, porque papá tenía algo bueno, por supuesto, como todo ser humano, ¿no? Mi abuela era irlandesa, la mamá de él. Entonces, contaba muchas historias, la abuela. Entonces papá copiaba esa costumbre y él se acostaba en la cama a la noche con nosotros por turnos y contaba historias de Tarzán, de la zorra y el león. Entonces, o viajábamos y él nos contaba historias del quiz que lo iba a despertar a la mañana para ir al colegio. Entonces, para nosotros y para mí y para mis nietos, contar historias es lo más normal del mundo. Soñamos, estamos despiertos todo el día, soñando despiertos todo el día, porque estamos continuamente inventando cosas. Y hay mucha gente que escribe, pero no hace público lo que escribe. Usted dio ese paso de escribir y de hacerlo público. ¿Cómo nació el primer libro? ¿Viste lo que es el destino? Uh-huh. Porque yo, cuando a mis hijos les costaba estudiar historia, yo escribía, pues, suponte la Revolución de Mayo, los nativos argentinos, y guardaba las historias y se las mostraba a ellos para que aprendieran costumbres y que les resultara más fácil. Yo un día se me ocurre la loca idea de irme a vivir al medio de la nada, en el medio de la nada, tener una granja ecológica. Me fundí, me recontra fundí, me alimentaban los vecinos más o menos, pobrecitos, les daba lástima esa mujer loca ahí. Y cuando la vendo a la granja, dije, me voy a dar un gusto, voy a publicar uno de mis libros. Y ahí empecé. Y el primero fue sobre la Revolución de Mayo. ¿En qué año más o menos? Y hace como 15 años ya. Y ahora estoy publicando uno por año ya. Con lo cual ya lo ha hecho con más frecuencia. ¿Y sí. ¿Qué se siente publicar? Lo que uno a lo mejor trabaja durante mucho tiempo, porque se investiga, sí. Digamos, no es... lo hablamos un par de veces cuando han venido otros escritores, que sí. no es tan sencillo, digamos, sentarse y escribir un libro. Para mí sí, es muy fácil, muy. Pero cuando vos metés historia, entonces tenés que estudiar. Por eso digo, hay una investigación. Mucho. Y yo he entrevistado, mira, cada uno que entrevistaba para algo me ponía de novio con esa persona. Entonces sacaba mucha información. Y qué sé yo hablo mucho de los barcos a vela. Entonces yo me puse de novio con un capitán que era arquitecto naval. Después tenía que hablar sobre cómo fue lo de las Islas Malvinas. Estaba de novia con un militar que manejaba helicópteros navales, o sea, en portaaviones. Y me pasaban mucha información, pero tenés que estar ahí, ¿viste? Es muy... necesitas. Este militar me decía, te voy a llevar un barco a vela para que veas lo que es. Y me llevó a la fragata Sarmiento, es la que está acá en Puerto Madero. Sí. Bueno, toca, métete, mira un camarote, fíjate lo chiquitos que eran. Decime si entrás vos acostada ahí. ¿Dónde ponías la ropa? ¿Sabés cómo se movía el barco? No había piso. Bueno, esas cosas son fantásticas. Claro, para tener de primera mano, digamos. Claro, por eso yo viajo mucho al impenetrable, a las sierras, a todos los lugares así medios salvajes, para estar ahí y tocar. ¿Y todos tus libros hacen referencia a la historia, diríamos? La mayoría, sí, porque yo trabajo mucho con los nativos argentinos. ¿Y son historias reales o son en ficcionadas? General, bueno, cuando yo hice el de la Revolución de Mayo, mi hija lo lee y dice, mamá, sos vos. En el libro, por más que fuera en 1800, se notaba que era yo. Yo soy así, toda muy aventurera, muy disparatada, muy como machorna. Bueno, sí, y sí, uno
No podés escribir y no ser vos, no sé. Y a los primeros que le da lo que escribe a sus hijos, digamos, ellos son los primeros que toman, lo leen. Antes, ahora no. Ahora las que leen son unas amigas que yo les dediqué este último libro a ellas. Sí, son ellas las que lo leen, Mi hermana es muy gracioso porque dice, no. Este está muy fiero, mejoralo, este protagonista está muy gordito, adelgazalo. Y me cambian los títulos, las portadas, todo. Así que la familia está ahí siempre. Siempre, sí, son de fierro. ¿Y cuánto se demora para hacer un libro, diríamos, con todo esto, digamos? Para hacer referencia, ir al lugar, conocer, interiorizarse. Pero, ¿sabes qué hago yo? Lo escribo todo de una vez al libro. Y después lo dejo, viste, como los vinos, para que madure. Y después dentro de un año lo vuelvo a leer y digo, ¡ay, Dios mío, este error, este otro, qué sé yo! Lo dejo otros 6 meses, me lo tengo que olvidar. Y bueno, y entonces ahí ya después, en algún momento digo, ya está listo. Pero tardo fácil, como 5 años. ¿Y qué devolución tiene de la gente? Que son a los que uno de alguna manera destina lo que hace. Sí, son divinos, todos. A mí me da tanta vergüenza salir en público porque el que no me conoce y me ve que creen que estoy loca. Y entonces yo siempre empiezo mis charlas diciendo, no estoy loca. Yo estoy acá, pero mis hijos dicen que vivo en otro planeta. Bueno, entonces es como que todos los disparates que diga de ahora en adelante están disculpados. Y ahí empiezo mi charla. Bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos charlando con Susana Bisset. Le dejamos una pregunta para que nos responda cuando regresemos. Y tiene que ver con esto, con su último libro, cuál es y de qué trata. Obviamente que la idea es que la gente lo adquiere y lo pueda leer, pero bueno, para que nos dé alguna precisión más sobre su último material. En un ratito, en primera persona. Bueno, regresamos de la pausa. Estamos dialogando con Susana Bisset y su último trabajo, El silencio de los limoneros. ¿En qué contexto se dio? ¿Qué nos puede contar de este trabajo, de este hijo, diríamos? Sí, este hijo lo escribí hace como 15 años y fue después de un viaje que hice con mis hijos a Cuyo, por esa zona, en San Juan, por ahí. Y todo habla sobre la minería, sobre los cítricos, los olivos y todo se desarrolla dentro de una finca de limoneros, porque allá le dicen finca, no le dicen quinta. Y es muy fuerte porque hay muchos conflictos familiares, pero tremendos conflictos familiares, que la gente cuando lo lee me manda, ¿vieron la película Scream? Que está de esa cara así, bueno, todos me mandan esa forma. Como diciendo, qué horror, qué fuertísimo que fue el libro, por Dios, me lo comí en un día. Sí, esa es la idea, que sea siempre con mucha aventura, con mucha acción, mucho suspenso, hay un poco de romanticismo y siempre contando las costumbres de esa época y sobre todo, ahora me pongo tierna. Me gusta mucho activar los sentimientos buenos de la gente, la resiliencia, la generosidad, esa empatía hacia el otro. Y cuando yo doy charlas en las escuelas siempre termino, y en general en las charlas para adultos también, con una historia que te deje el alma. Ay, viste que vos decís qué linda que es la vida. Sí, y mucho no puedo contar del libro, más que eso. Bueno, pero obviamente es que está disponible en las librerías. Están, sí, en las librerías, sí. Y digamos, hoy en día también esta posibilidad de internet, de las redes sociales, hace que uno pueda estar en contacto con gente de todas partes del mundo. ¿Ha viajado mucho el trabajo de Susana Bisset, los trabajos de Susana Bisset? Sí, los otros días, hace como 5 años, me escribieron desde China. Y estaban leyendo uno de mis libros y necesitaban entender. Claro, nosotros decimos, me puse el jardinero. ¿Y qué es el jardinero? Claro, ¿que te subiste un jardinero encima? Sí. Me puse la campera. Y claro, cosas que ellos no entendían, entonces lo que para nosotros es normal, para ellos era
nada, no entendían qué significaba. ¿Qué se estaba traduciendo a Lo estaban, chino? todo como un club de jubilados, lo estaban traduciendo, se ve al español, o al chino, sí, y bueno, y me llamó la profe y me dijo, mirá, todas estas palabras no sabemos qué significan. Sí. Y además se puede, Amazon, digamos, hay plataformas internacionales que ofrecen sus libros. Sí, el libro de papá, que yo escribí, son como 4 libros que escribí de papá, están en Amazon, sí. ¿Son libros, digamos, biográficos? Sí, sí, pero novelados. Ajá. Entonces, por ejemplo, papá es una mujer, muy novelados. Uh-huh. Y cambiamos los nombres, porque a él le encantaba hacer trampas con la AFIP, que ya no es más AFIP, con hacer trampitas para pagar menos, para que las cosas, por ejemplo, las cabinas de tractores salieran más baratas, cosas, y son todas picardías que él hacía, y no podía publicarlas porque iba a venir, lo iban a agarrar de los pelos. Encima tenía las cejas así larguísimas y se las ponía hasta acá. No, le iban a agarrar. Bueno, entonces... Y no intentó nunca escribir una biografía, digamos, sin personaje, contando la vida de él y su... Pero es que ahí está contado, todo está con números, todo, cómo fue que él compró la radio, cómo fue Rumifer, todo está perfectamente contado, pero con otros nombres. Sí, que ahora ya no sería importante claro, a esta altura. Porque ya pasó. Él se tuvo que exiliar, digamos, en otro país, en Uruguay, tengo entendido, después que quiebra su empresa. Claro, porque él confió en un grupo de gente y dijo, bueno, listo, me libero porque yo ya no doy más. Al ser epiléptico, papá era muy enfermo, entonces tenía que cuidarse. Y dijo, me estoy afectando la salud, me voy, le dejo a esta gente. Y esta gente, bueno, se fundió, toda una historia. Y él allá armó otra pequeña empresa, también se fundió. Y ya volvió acá y se quedó como jubilado en Argentina, siempre con proyectitos y con sueños. Hasta el último momento. Se murió escribiendo él, porque él tenía cuadernos, y él escribía todos los cuadernos, y vos ves la letra de él que se va deteriorando, y se fue a acostar porque no se sentía bien y no se levantó más. ¿Y él venía de una familia de empresarios, de industriales? Mi abuelo era francés, don Bisset, y el granpa era un pistolón gitano, era divertidísimo. Él se aburría a los 2 años de cualquier negocio y ya cambiaba, todo el tiempo cambiaba de negocios. Y se fundió como 5 veces mi abuelo. Y papá creció ahí con él, y mirá, mi abuelo cuando tenía 17 años lo mandó a comprar un campo a papá, y bueno, va al remate, un campazo enorme en Buenos Aires, y mi abuelo creo que tenía una Forá, una Forte, y cuando vuelve en tren mi papá, él ve que pasa mi abuelo para allá, pero porque allá, cuando él compra el campo, listo, va a firmar. 17 años, era menor de edad, no podía firmar. ¡Ay, la locura que tenían los pobres que habían rematado el campo! Así que mi abuelo fue corriendo en el auto a solucionar el entuerto. ¿Y cree que la ciudad debería reconocerlo más o no? Ay, estoy seguro que para él no sería importante. Él se entretuvo mucho en vida y sí que hizo muchas cosas para Río Cuarto, y le gustaba hacer cosas para la ciudad, pero sí, yo creo que, qué sé yo, lo que pasa es que ya está, viste, todo esto de la memoria de cuando ya pasó, y ya pasó, pero estaría lindo que la gente se acuerde de todas las anécdotas de él, porque eran muy particulares. Eso sí sería lindo. ¿Y alguno de los hijos sigue un poco el legado de emprender, de tener siempre algún proyecto nuevo en la cabeza? Sí, pero en chiquito. Sí. Mis hijos están siempre, me llaman y me dicen, mamá, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto otro? Y yo misma sigo estudiando. El año pasado me recibí de grafóloga y sigo investigando y sigo con cosas nuevas, proyectos nuevos, porque él nos metió eso de siempre hay que estar activos.
¿Y en algo en particular ese estudio de ser grafólogo? Porque también hacía referencia a los cuadernos de tu papá, digamos. Claro, ¿sabes por qué? Ay, sí, ¿sabes cómo le he analizado la letra, papá? Era muy, se creía muy egocentrista, papá, sacando de su análisis no, porque yo escribo con las dos manos. Entonces, en esta mano escribo de una forma inclinado, estirado, y con esta mano escribo redondo y derecho. Entonces yo dije, ¿por qué? Y bueno, entonces quise saber por qué y por eso estudié grafología. ¿Y logró develar el misterio? No, todavía estoy preguntándome porque según la profesora los rasgos principales son iguales, pero yo no los veo tan iguales, así que no sé. ¿Y los borradores de tu historia son en la computadora, escrito a mano? ¿O cómo? Por ahí en el teléfono grabo y escribo y sí. Lo que pasa es que yo tengo 40 libros sin publicar. Entonces estoy continuamente trabajando con esos libros y ya casi que no escribo. Yo corrijo ahora. Y después de este otro libro, El silencio de los limoneros, ¿qué se viene? Viene que ya está por salir Luna Negra, que es de suspenso, de terror. Hasta a mí me da miedo leerlo. Pero ¿tiene que estar relacionado con la historia o no? Es actual y es un libro sobre la violencia psicológica y física, y es la continuación yo publiqué un libro que se llama Inocencia. El que le seguía se llamaba Malicia, pero bueno, le cambiamos el nombre por Luna Negra porque es muy de terror y como que Malicia era como muy conocido. Usted dice que bueno, que a usted le resulta fácil, digamos, escribir. De hecho, bueno, tiene una buena producción, aunque no esté todo publicado, tiene más de 40 libros o 40 libros ahí pendientes de ser publicados. ¿Qué pasa después cuando uno dice, bueno, voy a publicarlo? Hoy hay posibilidades, económicamente es complicado, hay un retorno después o no, en cuanto a, digo, se venden bien los libros, ¿cómo está el tema? Teniendo en cuenta también toda esta cuestión de la digitalización. También, claro. Yo en libros digitales no vendo casi. Vendo muy poquitos libros digitales. Y no es tan... Es que ahora el libro, viste, que quedó más barato. Y no hay tanta diferencia con el digital. Y a la gente le gusta tenerlo en la mano. Sí, por más que yo siempre les digo que los cambien, que vayan a una librería a cambiarlos, como gente que lee las librerías de usados. Pero es muy difícil que un editorial te acepte de las grandes sin cobrarte, porque ellos no se arriesgan. Entonces vos tenés que tener una trayectoria y para tener trayectoria tuviste que poner plata. Por ejemplo, con mis nietos no los traje acá. He publicado libros que ellos han escrito conmigo y nadie me los aceptó. Entonces yo tuve que ir, poner plata en una editorial, pagar la ilustración y es muy caro, muy costoso. Y así hasta que se hagan conocidos y ahí sí, a lo mejor algún editorial me los toma sin cobrarme. Claro. ¿Ha tenido algún reconocimiento, algún premio? Sí, porque me he presentado en España, he tenido premios en Costa Rica, sí. ¿Y cómo se lleva con los escritores locales? ¡Ay, bien! Nos divertimos mucho. Tenemos tantas anécdotas, porque son esas anécdotas. ¿Viste tal y tal lo que hizo? ¿Viste lo que pasó en tal lado? Sí, con todos, en toda Argentina, en España, somos muy amigos. ¿Hay conexiones, diríamos? Sí, somos buena gente. Por ejemplo, con Florencia Bonelli o con Gloria Casañas, yo por ahí tengo una inquietud y las llamo y les digo, chicas, ¿cómo era esto? Suponte, los nativos tomaban mate, si no había bombillas, ¿con qué tomaban? Entonces, y debe haber sido con una caña, supongo. Cuando se les acaba el mate, la yerba, ¿qué le metían al mate? Y si no había mate, ¿cómo era el porongo? Claro, muchas intrigas. Claro, o cuando se iban a dormir, ¿cómo era la cosa? Estaban los hijos mezclados con la mamá, el papá, ¿viste? Todo eso son pequeños detalles que no te podés equivocar. Y bueno, recuerdo hace 20 años que existe la Feria del Libro, este año va a ser la 21ª. ¿Eso también le ha dado manija un poco a los escritores locales o todavía le falta al Estado
potenciar un poquito más, para difundir la obra? Digo, hay mucha gente aquí en Río Cuarto que escribe. Mucha, pero mucha. Yo te diría que, qué sé yo, la tercera parte de la gente escribe en Río Cuarto. Porque a mí me llaman todo el tiempo, hoy Susi, me mirarías, me corregirías, tengo guardado. Sí, y no sé, porque ¿viste? Todo depende del dinero. Todo pasa por el bolsillo. ¿Y algún sueño pendiente? No. No. Sí, me encantaría que Disney hiciera una película. Con el Sosol. Pidiendo demasiado. Bueno, nunca hay que decir nunca, ¿no? No, eso, sí, pero ya hay que disfrutar la vida así hoy. Mira, no puedo con mi genio, te voy a contar un cuento. Cuando te preguntan qué es el paraíso y vos empezás a soñar esto, tenés un sueño y cómo sería, y entonces yo les contesto, el paraíso es esto, este momento, estar con vos, charlando sobre mis libros, sobre papá, pasando el rato. Esto, lo de ahora es el paraíso. Lo simple. Sí. Bueno, Susana, le agradecemos mucho la visita, y la última pregunta que hacemos en este programa, que es común a todos los que nos visitan, es ¿a qué se hubiese dedicado Susana Bisset si no se dedicara a lo que se dedica? A ser mamá, porque me encanta ser abuela, ser mamá, cocinar y todas esas cositas, hacer cosas en la casa. ¿Y que lo tuvo que postergar un poco? No, lo hago. Mis hijos dirían que cocino asqueroso. No están ellos para opinar. El sancocho, mira, te cuento una anécdota. Una vez estábamos en la sierra, perdón, y mi hija era muy chiquita, encuentra un hilo, una soguita así. ¡Uy, mamá, un hilo! Y mi hijo, que es muy irónico, el más grande, y le dice, escondelo, si no nos va a hacer el almuerzo con el hilo. Entonces que se siga dedicando a los libros. Bueno, gracias por la visita. Gracias, chicos. Hasta la próxima.